Vamos a establecer contacto con Colombia. Tenemos al director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Gracias por estar con nosotros. Un día muy difícil, sin duda, para los colombianos. Por un lado, toda la delincuencia, violencia, todo lo que está sucediendo, el estado de salud del mismo senador Miguel Uribe, más lo otro que luego lo vamos a analizar. Es un día, digo, fundamental porque hoy dentro del Congreso van a decidir el tema de la reforma laboral y por otro lado el señor Gustavo Petro decide ir hasta Cali y desde Cali dicen que podría plantear el llamado a esa consulta popular que le había dicho el Congreso que no, de tal manera que empiezo con lo primero, con el estado de quien pues es coideario suyo en Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en Radio Centro. Fernando, un saludo a usted, a el equipo de su medio de comunicación y por supuesto al pueblo hermano ecuatoriano. Efectivamente, nosotros tenemos el alma y el corazón arrugados, Fernando. Días muy tristes para Colombia, para Miguel, para su familia, para nosotros como compañeros del partido. Eh, Llevamos orando desde el sábado en la tarde que ocurrió el atentado sicarial por la vida y la salud de Miguel, orando mucho, pidiendo oración para que Dios nos permita mantenerlo con vida y por supuesto que se recupere. Eh, por fortuna el parte médico de esta mañana, Fernando, de la Fundación Santa Fe, que es el lugar donde está siendo atendido, es esperanzador. Eh, Aparentemente tiene una leve mejoría y bueno, en oración permanente. Fernando, no hay nada más importante en este momento, por lo menos para nosotros, que la humanidad de Miguel y la tranquilidad de su familia. Y bueno, todo lo que esto significa en una democracia cuando atentan contra un candidato presidencial es el atentar contra la libertad y contra la democracia de una nación entera. Y los últimos acontecimientos, ver lo que viene ocurriendo en Cali, en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca también, obviamente nos vuelve a generar esa pesadilla que vivimos en los años 80 y 90, en donde el día a día eran bombas, eran atentados, eran asesinatos de candidatos presidenciales, de policías, de soldados. Días difíciles, estimado Fernando, en nuestro país. Muertos, 24 heridos en el Cauca, han atentado contra estaciones de policía, estaciones militares. Se vuelve inaplazable esa convocatoria a la unidad nacional de Colombia para recuperar la paz, este hermano país al que hemos visto envuelto en violencia desde hace mucho tiempo, pero que han intentado en determinadas etapas como reducir a la mínima expresión, como lo hizo el presidente Álvaro Uribe, a las FARC. Y luego lamentablemente vino un presidente que era también del partido de ustedes y pues fue al tema este de lograr la paz por querer ser condecorado o llevar una medalla como este Premio Nobel de la Paz y pues lamentablemente les dieron espacio a estos terroristas, doctor. Sí, Fernando, miren, la historia nuestra republicana ha sido una historia bastante paradójica, además. Colombia ha sido el país con mayor estabilidad democrática de América Latina. Desde el año 1830 hasta la fecha, solamente hemos tenido una sola interrupción democrática, que fue en el año 1953 con el golpe de Estado del general Rojas Pinilla. Hemos sido el país con mayor tradición democrática de América Latina, pero mire usted la paradoja, hemos sido el país más violento de América Latina, con muchas explicaciones, pero voy a referirme únicamente a la de las últimas décadas, generada por un flagelo que destruye una sociedad que es el narcotráfico. Ustedes lo están padeciendo desde hace ya unos años. Eh, esta pesadilla que estamos viviendo, que pensábamos que ya habíamos desterrado de Colombia, usted bien lo decía, en el gobierno del presidente Uribe año 2002, prácticamente Colombia a punto de ser un estado fallido, el país estaba secuestrado por las FARC y por los terroristas. El presidente Uribe demuestra que con un pilar que se llama seguridad democrática, que es un valor democrático, que no le pertenece a ninguna ideología, porque a nosotros en los países latinoamericanos y en el mundo entero hablan de la paz permanentemente. Y aquí hay que decirlo con absoluta claridad. La paz sin seguridad es imposible.
La seguridad es un determinante para la paz. Y arranca una política de seguridad democrática, y usted bien lo menciona, logramos prácticamente acorralar a las FARC, derrotarla a las FARC y a otros grupos. Es que aquí no podemos olvidar que en el gobierno del presidente Uribe se desmovilizaron cerca de 36.000 paramilitares. Él desmontó el paramilitarismo en Colombia, lo combatió, y a los jefes que siguieron delinquiendo los extraditó. Desafortunadamente, Juan Manuel Santos se hace elegir con las tesis del presidente Uribe, pero el mismo día de su posesión las traiciona. Inicia un proceso de negociación con las FARC. Y mire usted este dato, Fernando, para que entendamos la magnitud del problema. En el año 2010-2011, el país tenía menos de 50.000 hectáreas de coca. 50.000, menos de 50.000. Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, terminamos con 250.000. 250.000 hectáreas de coca, Fernando. Eso es impresionante. En el gobierno del presidente Duque hubo una reducción, pero hoy en el gobierno del presidente Petro tenemos, yo le puedo asegurar, no menos de 300.000 hectáreas de coca. En el gobierno del presidente Uribe se calculaba que eran 180 toneladas de cocaína que salían al mercado. ¿Sabe cuántas salen hoy? 1.800 toneladas de cocaína. Colombia está inundada en cocaína. Y mientras nuestros países sigan teniendo el flagelo del narcotráfico, jamás vamos a tener paz. Y la única manera de derrotarlos es con contundencia y firmeza, con la fuerza pública, en donde deben tener un control absoluto de todo el territorio nacional. A los narcotraficantes y a los terroristas hay que combatirlos, Fernando. De lo contrario, nuestros países y nuestras sociedades se nos van a perder. Es lamentable. Recuerdo en el 2010 el discurso de toma de mando de Juan Manuel Santos. En el minuto 10 de su discurso estaba traicionando a Colombia, por supuesto a su partido y al presidente Álvaro Uribe. Y siempre marqué, como periodista que sigo el tema internacional, dije, esto va a ser el acabose de Colombia. Y claro está, llegó un día, se puso la medalla y le nombraron Premio Nobel de la Paz y pensó que eso era ser presidente de una nación. No le importó la destrucción del país y permitir que todos estos miembros de las FARC, viejos, cansados, fueran por regalo a usar una curul en el Congreso de Colombia. Damos paso a Ricardo Flores. Doctor Vallejo, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Flores lo saluda. En primer lugar, por supuesto, solidaridad con el atentado sufrido por el precandidato y senador Miguel Uribe, una cuestión que también a nosotros como ecuatorianos nos afecta mucho. Lo vivimos nosotros también en el 2023 con el asesinato que sufrió el candidato presidencial en aquel entonces, Fernando Villavicencio, y demuestra pues el nivel de violencia que estamos afrontando países hermanos como Colombia, Ecuador, incluso Perú. Lo estamos viendo también lo que tiene que afrontar actualmente, ¿no? Y usted bien mencionaba, ¿no? La política de Álvaro Uribe, con todas las críticas que se le pueden hacer al gobierno del expresidente Uribe, evidentemente dio resultados positivos en esta lucha contra la violencia en Colombia. Sin embargo, esto se ha ido deteriorando en el tiempo y hoy Colombia nuevamente empieza a hacer noticia por los problemas que empiezan a surgir de violencia y nuevamente tenemos atentados contra un candidato presidencial y quién sabe qué puede haber de aquí en el futuro. Todavía falta un año más para las elecciones presidenciales. Doctor Vallejo, ¿cuál es el camino actual para desmontar esta situación que está sucediendo en Colombia y que ha sido, yo creo, acentuada por un gobierno actual que, si me permite, creo que tiene la brújula perdida, el gobierno del presidente actual Petro, y que no está en el camino adecuado para adoptar estas posiciones? No creo ni siquiera que esté en la capacidad para hacerlo. Sus preocupaciones están en otra parte, ¿no? ¿Qué hacer cuando en el 2026 haya un cambio de gobierno? ¿Cuál es el camino para Colombia para poder recuperar un poco esa paz que hoy nuevamente se ha visto perdida? Ricardo, un saludo, gracias por su mensaje de solidaridad. Yo creo que aquí el único camino es el camino de la unidad, como lo decía Fernando. La gran mayoría de los colombianos somos ciudadanos trabajadores. Ese es el legado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Aquí la única manera de enfrentar el terrorismo, la violencia, el narcotráfico es en unidad nacional, pero también con contundencia y con seguridad. Aquí tenemos que, con un afecto y respaldo profundo hacia las fuerzas públicas, hacia los soldados y policías de Colombia, pidiendo ayuda internacional, porque aquí se requieren recursos. Aquí hay que enfrentar al terrorismo y a la delincuencia sin contemplación, Ricardo.
sin contemplación, con toda la fuerza del Estado. Aquí no puede haber un solo milímetro cuadrado del territorio nacional que no esté bajo el control absoluto y total de nuestra fuerza pública. No hay otra manera. Aquí a los narcotraficantes hay que combatirlos, a los terroristas hay que combatirlos. Necesitamos un sistema de justicia que sea eficiente y eficaz, porque si aquí no tenemos una justicia que sea eficiente y eficaz, no lo logramos. Ya lo demostramos en el 2002, usted bien lo decía. Colombia no, nosotros no dejamos un país perfecto en el 2010. Claro que se cometieron errores, pero dejamos a un país por buen camino, en seguridad, en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, en atender las necesidades sociales de nuestros países. Nuestros países latinoamericanos tienen unos desafíos sociales enormes. Nuestros pueblos todavía hay ciudadanos que aguantan hambre, hay pobreza extrema, pero la izquierda normalmente, ese socialismo del siglo XXI, lo único que le ha generado a Latinoamérica es pobreza, miseria y muerte. No le ha generado nada más. O yo me pregunto cómo está el hermano venezolano, los hermanos venezolanos. Cuando la izquierda habla de igualdad, con su discurso de la igualdad, ¿sabe qué igualdad hablan? Igualdad en la pobreza. Ah, volvieron a todos iguales, pero igualmente pobres. Y esa es una realidad incontrovertible. Ricardo, la única manera de poder recuperar nuestros países es bajo un principio de autoridad y orden para defender la libertad. No hay otra manera. Estos gobiernos progresistas, como el que tenemos actualmente, como el que ustedes tuvieron con el presidente Correa, el que tiene Nicaragua, los Castro en Cuba, los que tuvieron en Argentina, estos gobiernos progresistas tienen una visión muy distinta. Ellos se sientan a la mesa a negociar con los terroristas y con los delincuentes bajo un sofisma de distracción, porque hablan de la vida. Y entonces ellos se sientan, acuerdan de que aquí lo más importante es que no maten, que sigan haciendo sus negocios y les permiten ganar control territorial. Lo que vive hoy el Ecuador es nada distinto que el control territorial lo están manejando los criminales. Lo mismo que pasa en Colombia. Cuando uno pierde el control territorial, pierde la capacidad de reacción del Estado. Entonces, Ricardo, ya la receta la tenemos. La receta funcionó en Colombia. Se lo digo como colombiano porque además me tocó vivirlo. La única receta es anteponer cualquier, de poner cualquier interés personal y establecer la seguridad como un valor democrático. No hay otra manera. De lo contrario, insisto, estos países corren el riesgo de perderse. María Gracia. Buenos días, Gabriel. Me llamo María Gracia Jaramillo. Es un gusto saludarlo y sintiendo mucho la situación que está viviendo su país en este momento. Sabe que para mí es inevitable recordar el caso de Fernando Villavicencio comparándolo al de Miguel Uribe. Yo quiero saber, y tengo dos preguntas acá sobre este caso. ¿Miguel tal vez tenía alguna amenaza en contra de su vida? Porque si nos ponemos a recordar el caso de Fernando Villavicencio, era un periodista de investigación que él se dedicaba también a hacer denuncias a ciertas autoridades y a ciertas personas, lo cual tenía cierta cantidad de enemigos. Entonces, ¿hay cierta persona o alguna amenaza que se reconozca como tal en este caso? Y la otra pregunta es: el menor que atentó contra la vida es un menor de 15 años. ¿Se está tratando ya con este caso precedente, hacer alguna reforma en las leyes colombianas sobre penalizar a los menores como adultos en estos casos como es el sicariato? María Gracia, un saludo, gracias también por su mensaje de solidaridad, lo valoramos muchísimo. Arranco por la última pregunta. María Gracia, la mafia y los narcotraficantes, los terroristas, hablo de en Colombia, han operado de la misma manera siempre, y es instrumentalizar a los menores de edad para cometer delitos y crímenes. Es que aquí no se nos puede olvidar que las FARC, el grupo narcotraficante más grande del mundo, también era el mayor reclutador de menores del mundo, que entre otras cosas es un crimen de lesa humanidad. Fernando bien lo decía,
Hoy hay criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos se la regaló. Es decir, es que mire el mensaje que nosotros y que estos gobiernos mandan a la sociedad. Aquí la mafia en Colombia ha instrumentalizado a los menores de edad, los vuelve sicarios, les generan tanto daño llamémoslo, en su visión humana, que los convierten y los instrumentalizan para cometer estos crímenes. Yo sí creo que nuestras sociedades ameritan una reflexión profunda, primero para prevenir y proteger a los niños y jóvenes. No puede haber la más mínima duda de que aquí hay que proteger a los niños y jóvenes. Pero tiene que ser con determinación, con realidad, no lo que viene pasando, en donde el gobierno actual, por ejemplo, perdónenme María Gracia, le pongo este ejemplo que me parece importante, se sienta a negociar con narcotraficantes y terroristas, se demuestra que estos narcotraficantes y terroristas siguen reclutando menores y siguen haciendo ceses bilaterales al fuego, cuando eso debería ser una línea roja. Mientras haya un menor reclutado en un grupo narcotraficante y terrorista, no hay ninguna posibilidad de diálogo, ninguna. Pero aquí siguen generándole herramientas a que estos grupos crezcan. Yo sí creo que estas sociedades ameritan una reflexión muy profunda de un sistema penal, primero que prevenga la instrumentalización de los niños y los menores de edad. Ahí debe estar parte del enfoque, pero también aquellos niños y menores de edad que hayan sido instrumentalizados y que cometan delitos como el que cometió este joven el pasado sábado, pues la sociedad los tenga que castigar, porque aquí lo que no puede pasar es que a un menor de edad simplemente se le demuestre su responsabilidad penal y esté simplemente 5 años o 3 o 4 o 6 años recluido en un centro especial. Es que ese hombre, ese joven, por más menor que sea, se convierte o se convirtió en un asesino. Frente a la primera pregunta, María Gracia, nosotros en Colombia, parte de lo que a mí más me preocupa de nuestras sociedades, yo creo que en Ecuador les puede estar pasando lo mismo. Nosotros empezamos a normalizar la violencia y pareciera que normalizamos los asesinatos, las muertes, las amenazas. Yo recibo permanentemente amenazas en las redes sociales y uno es como que empieza a normalizarlas, las cuales es muy grave. Yo no conocí ninguna amenaza en particular del senador Miguel Uribe, pero le quiero dar este dato a ustedes y a la audiencia ecuatoriana. El senador Miguel Uribe había solicitado 23 veces, no una ni dos, 23 veces a una institución en Colombia pública que se llama la Unidad Nacional de Protección, es la dependencia del Estado colombiano que tiene la obligación de proteger a los líderes políticos. 23 solicitudes para que le mejoraran su esquema de protección. ¿Sabe cuántas respuestas obtuvo Miguel de esas solicitudes? Ninguna, ninguna. El día del atentado, María Gracia, el esquema de seguridad de Miguel Uribe era entre 5 y 6 personas. ¿Sabe cuántas personas tenía Miguel Uribe el día del atentado? 2. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un Estado, un gobierno que ha sido absolutamente inepto. Yo esta mañana puse el siguiente mensaje. La forma de arrasar a la oposición en un país es no brindándole seguridad, disminuyéndosela o peor aún quitándosela. Y eso es lo que ha venido pasando en Colombia desde que Gustavo Petro llegó al poder. Termino con esto, María Gracia. Yo como director nacional del partido de oposición he radicado no menos de 60 solicitudes. A mí me angustia cuando me llegan mis compañeros de partido, concejales, ediles, diputados, congresistas, a reportarme amenazas, preocupaciones. Me llegan diariamente. Yo las traslado a la Unidad Nacional de Protección. ¿Sabe cuántas veces nos han atendido o nos han atendido esos requerimientos? Ninguna. Yo oro todos los días como director nacional para que a ningún compañero de mi partido le llegue a pasar algo. Imagínense cómo me estoy sintiendo yo. Porque estamos viendo un gobierno indolente y es absolutamente inaudito e inexplicable.
que el gobierno nacional, que tiene la obligación constitucional y legal de proteger a la oposición, prácticamente no haya hecho nada. Esa es la realidad de lo que nos está pasando en este momento. Esperamos la recuperación de Miguel Uribe Turbay, nieto de un expresidente de Colombia, y su madre asesinada también a manos de la violencia del narcotráfico. Ojalá se recupere, pero por sobre todo hay que recuperar la salud de Colombia toda, más aún cuando vemos ahora el desafío de Petro en contra de decisiones del Congreso colombiano, especialmente por el tema de la consulta. No sé qué es lo que va a decir ahora en Cali. Ojalá que no estén próximos a la ruptura, a pesar de la tradición democrática del sistema democrático colombiano. Estamos terminando la entrevista y si quiere unas 2 palabras más, por favor, Gabriel. Gracias, Fernando. Son las 9, creo que en Ecuador es la misma hora de Colombia, son las 9:36 de la mañana. Espero estar equivocado y ruego a Dios estar equivocado, Fernando, pero yo le aseguro que Gustavo Petro, el día de hoy o mañana, firma un decreto para convocar una consulta popular que fue negada por el Senado de la República, y mañana, con la firma de ese decreto, está cometiendo un golpe de Estado, porque viola la separación de los poderes. Estamos listos para demandar esa consulta ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Nosotros seguimos creyendo en la institucionalidad colombiana y no vamos a dejar a doblegarnos, Fernando. Nosotros, en medio de esta situación tan dolorosa, nosotros no tenemos miedo. Nosotros tenemos el valor suficiente para defender la libertad y la democracia de Colombia, que nos ha costado tanto. 200 años de historia. Este país lo hemos construido con un esfuerzo inmenso para que llegue este señor a quitarnos lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para la audiencia ecuatoriana y mundial a través de las redes sociales. Muy claro y muy sentido su discurso. Una vez más, reiterar el sentimiento, especialmente para quien está en el hecho del dolor, pero por el pueblo colombiano por sobre todo. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un último mensaje. Sigamos orando por Miguel. Para Dios no hay nada imposible. Muchas gracias. Lo haremos. Gabriel Vallejo, director de Centro Democrático.